Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Cuando la vida pública y la intimidad personal colisionan con fuerza, lo que a primera vista parece un escándalo se revela como una trama humana compleja y dolorosa. Eso fue exactamente lo que expuso la actriz Amber Zell en una publicación en redes sociales que, por su sinceridad y carga emotiva, convirtió una crisis privada en asunto de interés colectivo. Según las palabras que ella misma compartió, la intérprete habría sufrido comportamientos intimidatorios atribuidos al entorno familiar de su exnovio, Akan Sabank, circunstancias que afirmó han terminado por influir también en la tranquilidad y seguridad de su actual pareja, Kerem Bürsin. La elección de Zell de hablar con la voz quebrada y sin rodeos reconfiguró en pocas horas la agenda mediática. Ya no se trataba de los habituales rumores de ruptura, sino de una denuncia que interpela a la responsabilidad de los medios, a la protección de las figuras públicas y al deber de las autoridades. La actriz, que por su carrera y su presencia internacional suele manejar comunicaciones cuidadosamente calibradas, optó por la transparencia emocional y por exhibir el sufrimiento que, según contó, la persigue desde que finalizó una relación que hasta entonces había quedado en la esfera privada. La secuencia de hechos que explican ese gesto público no es sencilla. De acuerdo con fuentes cercanas a la intérprete y con el rastro informativo que la prensa ha reconstruido, tras la ruptura con Sabank se sucedieron filtraciones, rumores y gestos hostiles que con el tiempo se tornaron en contactos y mensajes que Ande percibió como presión sostenida. Fue ese cúmulo de episodios el que la llevó a pronunciarse con contundencia, reclamando que cesaran las actitudes que a su juicio vulneraban su intimidad y ponían en riesgo la normal vida familiar y afectiva que intenta construir junto a Kerem. Es significativo que la reacción no haya sido únicamente emocional. La propia actriz solicitó, en su comunicado, medidas concretas de protección y el respeto por su integridad, apelando tanto a la responsabilidad social como a la intervención de instancias legales competentes en caso de ser necesario. Esa combinación entre el gesto humano y la petición formal reflejó la gravedad del momento y obligó a distintos actores, medios, fans, expertos, a adoptar posturas que en muchos casos obligan a repensar prácticas habituales en la cobertura de la vida privada de los famosos. La respuesta de la audiencia fue amplia y, en muchos casos, contundente. En horas, redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, campañas por la privacidad y exigencias de prudencia a los medios. Movimientos de fans organizaron iniciativas para detener la difusión de contenidos invasivos y para acompañar a la actriz con mensajes públicos de aliento. Al mismo tiempo, la noticia generó debate sobre la responsabilidad de las familias cuando las relaciones terminan y sobre el rol de la prensa en amplificar o mitigar el daño a terceros. El interés no solo radica en el incidente puntual, sino en la discusión más amplia que este tipo de revelaciones suscita sobre derechos, límites y protección. Desde el punto de vista profesional, el episodio plantea desafíos operativos, la gestión de imagen pública, la continuidad de compromisos laborales y la seguridad personal deben coexistir con la necesidad de abordar un conflicto que puede tener dimensiones penales si prosperan las acusaciones. Equipo jurídico y asesores de comunicación suelen intervenir en estos casos para diseñar acciones que combinen la protección física y la tutela legal, con el objetivo de garantizar que cualquier seguimiento mediático no derive en revictimización. En ese marco, la asesoría adecuada y la coordinación con autoridades son pasos imprescindibles para transformar una exposición sensible en una estrategia de contención eficaz. La figura de Kerem Bürsin resulta, inevitablemente, parte de la ecuación pública. Como pareja de Ande y persona pública en sí misma, su nombre multiplicó la atención y añadió una capa de complejidad. ¿Cómo proteger una relación frente a la presión externa sin caer en gestos que alimenten la cobertura sensacionalista? Observadores y expertos en gestión de crisis destacan que en situaciones así, la prudencia y la discreción son herramientas valiosas, pero no sustituyen la acción jurídica cuando la amenaza cruza la línea de lo legalmente punible.
El equilibrio entre apoyo afectivo y respuesta institucional es delicado y demanda asesoramiento profesional. Los canales de entretenimiento televisivo y los portales digitales reaccionaron con inmediatez, abriendo espacios de debate y análisis. Algunos presentadores celebraron la valentía de la actriz, mientras que otros pidieron pruebas y cautela, llamando a no emitir juicios precipitados. Desde KEPAP creemos que la cobertura debe ajustar su ritmo a la verificación de hechos y a la empatía. Informar no puede equivaler a expedir sentencia, ni a sacrificar la dignidad de las personas en aras del impacto noticioso. Por ello proponemos un tratamiento informativo que combine investigación responsable con sensibilidad hacia las víctimas potenciales. La dimensión psicológica merece una atención específica. La exposición prolongada al estrés, el acoso o la sensación de vigilancia constante puede desencadenar síntomas que afectan la salud mental, la creatividad y la capacidad productiva. Por ello, especialistas recomiendan intervenciones terapéuticas, redes de contención y programas que permitan a las víctimas de hostigamiento reconstruir su sensación de seguridad. En términos prácticos, esa asistencia debe combinar el respaldo profesional con la protección legal, formando un frente integral que mitigue el impacto de episodios que pueden ser devastadores si no se abordan con prontitud. En paralelo a la respuesta institucional, la movilización de las audiencias ha mostrado una nueva cara del activismo fan, seguidores que, más allá del afecto, articulan campañas para frenar la difusión de información dañina, recogen fondos para asistencia legal o convocan gestos simbólicos de apoyo. Estas iniciativas revelan que la comunidad alrededor de una figura pública puede convertirse en un actor protector cuando se organiza con objetivos claros y responsables, aunque también suelen plantear debates sobre la frontera entre solidaridad y la reproducción de dinámicas de vigilancia. Ante todo lo anterior, desde KEPAP queremos escuchar a nuestra comunidad y orientar la cobertura según sus intereses. Les interesa que profundicemos en el recorrido jurídico de estos casos, en las medidas de seguridad que pueden adoptar las celebridades, en el impacto psicológico del hostigamiento mediático o en entrevistas con expertos. Déjenos sus prioridades en los comentarios, sus respuestas guiarán nuestras próximas investigaciones y reportajes. Además, que otros nombres del panorama turco quisieran que sigamos con la misma rigurosidad y sensibilidad. Sus sugerencias son bienvenidas. Y claro, una petición práctica: si valoran el trabajo de investigación y el trato humano que buscamos ofrecer, suscríbanse a KEPAP, activen la campanita para recibir cada actualización y, si pueden, apoyen el canal pulsando el botón unirse. Su contribución nos permite financiar reportajes, acceder a fuentes especializadas y mantener una cobertura responsable. No olviden dejar su like y comentar con respeto. Su participación es clave para que podamos seguir informando con rigor y humanidad. En definitiva, la revelación pública de Ander Erzel no solo ha reactivado la atención sobre su vida privada, sino que ha encendido un debate sobre cómo la sociedad, la prensa y las instituciones deben actuar cuando la fama se encuentra con la vulnerabilidad. Mantendremos a nuestra audiencia informada con actualizaciones verificadas, análisis jurídicos y entrevistas a especialistas, cuidando siempre que la cobertura no contribuya a dañar a quienes ya han sido afectados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Prefieren que KEPAP priorice la explicación legal de estos procesos, el acompañamiento psicológico a las víctimas o la fiscalización de prácticas mediáticas invasivas? Escriban ahora mismo, queremos leerlos y animarlos a ser parte activa de esta conversación. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.